Hola, buenos días, jóvenes, chicos y chicas. Como les expliqué en el mensaje, este lunes vamos a tener la clase asincrónica. Yo voy a dejar un video hecho con la clase. Les voy a dejar una pequeña práctica que tienen que realizar a lo largo de la semana. Las razones, como les expliqué también en el video, es que mi compañera tiene coronavirus, entonces no es recomendable que yo vaya a las clases por los profesores y por ustedes. Eh, entonces vamos a tener esta clase primero así, asincrónica, y con una pequeña actividad. Eh, a quienes están conmigo en métodos también les escribí un mensaje para que se pongan de acuerdo y podamos hacer la supervisión del trabajo en métodos. Bueno, sin más vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos hablado durante la primera clase que de la universidad y de los estudios generales habíamos dicho que, eh, que la universidad viene que la idea de la universidad es una idea que viene de universitas, de universalidad, y que le quiere transmitir a uno la idea de la totalidad, por oposición a aquello que no es la totalidad, lo singular, lo particular, ¿verdad? Eh, y esta totalidad, universitas también quiere decir compañía de gente, en este caso compañía de estudiantes, comunidad. Es una comunidad de estudio la universidad, de profesores, de estudiantes, de administrativos. Y esta comunidad de humanos, ¿verdad? Lo que hace es producir, ¿verdad? Conocimiento y producir seres humanos en en ese mismo camino. La totalidad de la universidad busca justamente aquellas cosas que no son singulares ni particulares, como la verdad, como el bien, como la belleza, ¿verdad? Que son valores universales, valores que pueden ser apreciados por todos. Y, entonces, la universidad no es una comunidad de seres humanos de cualquier forma, no es una manada, no es un conjunto matemático, no es un diagrama de Venn, no estamos agrupados como se pueden agrupar los palillos chinos cuando los lanzamos al azar, y tampoco somos los dioses del Olimpo, ¿verdad? Por eso es que la universidad se mantiene alejada, ¿verdad?, de aquello que es particular o que es singular también, ¿verdad? La universidad no es la corte del rey, no es el Olimpo, no es una reunión de dioses, sí, pero tampoco es una manada, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo totalidad o universitas se opone a lo particular y a lo singular, pero también comunidad humana, que es otra de las posibles comunidades de gentes, es otra de las posibles acepciones de universidad, se opone a manada o a dioses, ¿verdad? Por lo tanto, es una comunidad de gente, una comunidad de personas eh, que buscan producir conocimiento, que buscan acceder a la verdad, a la belleza y el bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace seres humanos libres. Es la idea, ¿verdad? Eh, Habíamos hablado cuando discutíamos sobre si, y bueno, ya a estas alturas ustedes habrán ya leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que voy a hacer referencia durante esta clase. Habrán leído y habíamos discutido en estos casos extremos
Cyborg, Drácula, Pinocho, si tienen, si existieran, si no fueran relatos de ficción, si tendrían o no tendrían derechos humanos, ¿verdad? Y con Drácula habíamos llegado a un punto inicial sobre la discusión sobre la condición humana, que en la tradición griega, en Platón y Aristóteles, eh, la, lo que, lo que diferencia a los seres humanos es el alma, ¿verdad? En griego se dice psyche, ¿verdad? Es decir, la capacidad de los seres humanos de ser racionales. Y el alma, ¿verdad? Es vida. Cuando uno se le va el alma, se le va la vida. Y entonces eso nos hace partícipes del mundo natural, ¿verdad? Al igual que el mundo natural, somos seres vivos, pero también lo que nos une es lo que nos diferencia. eh, y nos coloca, según Platón y Aristóteles, por encima, ¿verdad? Del mundo natural. El alma tiene esta carga de doble naturaleza humana. Y entonces, a lo largo de la historia humana, nosotros podemos encontrar eh, justamente esta discusión, los griegos, y luego eh, eso va a continuar durante el mundo medieval, bajo el cristianismo y en la modernidad, y eso es un poco hasta nuestros días. Tenemos ideas bastante similares eh, que expresan que hay algo, que a algunos le dicen alma, otros le dicen racionalidad, otros le dicen subjetividad, que es típicamente humano. Conciencia también se le puede decir, dependiendo de cómo sean las definiciones. Pero esto es típicamente humano y es lo que nos distingue como comunidad humana, ¿verdad? Desde muy temprano en el mundo griego, y esto es lo que consideramos es el origen de la filosofía, ¿verdad? Esto probablemente lo estudiaron el semestre pasado en generales. La filosofía surge de la separación de otra forma de conocimiento que se llama mito, mitos en griego. Eh, Desde Platón nosotros consideramos que la filosofía es la separación del logos del mitos, ¿verdad? La separación entre mitos y logos, la separación entre el conocimiento mítico y el conocimiento racional, ¿verdad? Entre la religión y el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un mito y qué quiere decir filosofía, ¿verdad? Un mito tiene tres características fundamentales. Uno, es una personificación de las fuerzas naturales, ¿verdad? Eh, Como en el mito griego de las estaciones, que lo que dice es que Demeter, la diosa de la naturaleza, tenía una hija que se llamaba Perséfone y Hades, el rey del inframundo, secuestró a Perséfone. Eh, entonces Demeter le exigió que la devolviera junto con Zeus. Zeus le dice que tiene que devolverla, pero, pero ya ambos habían comido semillas de granate, que es el equivalente nuestro de la alianza, es decir, se habían casado. Eh, y entonces no podían estar separados de por vida. Entonces se llevó un arreglo que Perséfone iba a quedar 6 meses con Hades y 6 meses en la tierra. Y por lo tanto, Demeter, como estaba muy triste y es la diosa de la naturaleza, hizo que durante 6 meses nada creciera sobre la tierra, ¿verdad? Entonces esos son los meses que no se puede cosechar nada porque nada crece, ¿verdad? Los meses de otoño y de invierno. Eh, entonces ahí, digamos, la naturaleza está personificada en, en Demeter, ¿verdad? La naturaleza es una persona y tiene características de persona, ¿verdad? Tiene voluntad, tiene sentimientos, se engaña, se pone triste, ¿verdad? El mito es una personificación, el mito tiene una idea de destino,
es una idea muy importante. El destino el destino es lo contrario a la idea de la agencia libre. Eh, y lo que quiere decir es una dirección, digamos, de los hechos que no se pueden conjurar, no importa qué haga uno, ¿verdad? El destino ocurre fatalmente. Y aunque uno no quiera cumplir ese destino y se aleje de ese destino, justamente por alejarse lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces es una, es una dirección de los hechos que uno no puede conjurar, que no puede cambiar de ninguna de las formas y ya está prescrito, ¿verdad? Por los dioses o por Dios, ¿verdad? O por una fuerza superior. Eh, y además, en el punto 3 la cosa más importante del mito es que sirve para mantener unida la comunidad. Y el corazón del mito es la autoridad de quienes tienen la narración del mito, ¿verdad? Otra definición de mito posible es una narración que cuenta las relaciones entre los hombres y los dioses, ¿verdad? Entre los seres humanos y los dioses. Eh, y eso es un mito. Tiene personificación, tiene idea de destino. Y la importancia del mito no es que sea muy sofisticado, que sea muy elegante, que la historia sea muy buena, sino que mantiene unida a la comunidad, ¿verdad? La mantiene unida a través de sus autoridades, de su jerarquía, ¿verdad? La filosofía, que surge como oposición al mito, eh, tiene otras características, digamos, el pensamiento racional tiene otras características. Uno, no se personifican las fuerzas de la naturaleza y la sociedad, sino que se habla en términos de fuerzas naturales y fuerzas sociales. Por ejemplo, las estaciones del año no tienen nada que ver con que Demeter extrañe mucho a su hija, sino que hay un momento en el movimiento de la Tierra que la Tierra está más alejada del Sol y por lo tanto recibimos menos sol y es más frío y más oscuro. Y hay momentos en la circulación de la Tierra durante el año estamos más cerca del Sol y eso hace que sea verano, sea primavera, ¿verdad? Se establece la explicación sobre la base de fuerzas naturales y de fuerzas sociales. Eh, no hay idea de destino, sino que se piensa en el sentido de necesidad y legalidad, ¿verdad? Las cosas tienen una necesidad que hay que desentrañar racionalmente y también tienen una legalidad, en el sentido de que tienen unas leyes de por qué las cosas suceden de esa forma, ¿verdad? Hay unas leyes que explican el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y eso explica luego por qué hay estaciones. Y la tercera, que es la base del mito, no es la base de la filosofía, no es la autoridad que da el mito, sino que es la razón, digamos, las razones y los argumentos. La fuerza está en las razones y los argumentos. De ahí viene una tensión muy larga entre la filosofía y el mito, eh, entre el pensamiento y la autoridad, porque efectivamente, como ustedes pueden ver, las ventajas del mito es que el mito mantiene unido a la comunidad. En cambio, la filosofía desune, ¿verdad? Porque como la fuerza de la filosofía está en las razones y en los argumentos, mantener unida a la comunidad es un argumento que igual tiene que ser examinado. Tal vez no vale la pena mantener unida a la comunidad. Eh, o no vale la pena que la comunidad se mantenga unida por esas razones que estamos dando. Entonces, desde muy temprano, desde el origen de la filosofía, eh, hay una figura que es muy importante para la gente que estudia filosofía, que es Sócrates, que es condenado a beber cicuta por la ciudad, ¿verdad? Es condenado a muerte por la ciudad. Eh, y eso está en un libro de Platón que se llama La Apología de Sócrates, que si alguna vez pueden leerlo, léanlo, es muy interesante. Eh,
Entonces, el pensamiento es la separación entre el mitos y el logos. En generales, vamos a estudiar el pensamiento de nuestro siglo, ¿verdad? Aunque siempre el profesor va a hacer alguna referencia a la filosofía clásica, el pensamiento que vamos a estudiar en las clases de generales es el pensamiento de nuestro siglo, ¿verdad? No vamos a hablar de qué ha pasado en el siglo, que eso le corresponde muchísimo más a el profe de historia, sino que vamos a hablar de qué se ha pensado en el siglo, que es diferente. Y el siglo XX, que concluyó hace 20 años, estuvo marcado por, por marcas muy precisas que le dieron forma, ¿verdad? De los textos, el primer texto que ustedes tienen que leer, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, está claramente enmarcado en las características que tuvo el pensamiento del siglo XX, pero ya en algún sentido también preludia algunas cosas que son del siglo XXI. El siglo XX estuvo muy marcado por las guerras y por las revoluciones. Todo el mundo considera que el siglo XX fue el siglo de las guerras y las revoluciones. Tuvimos dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No ha habido más guerras mundiales. eh, Mucho de la tensión mundial que tenemos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es si eso puede derivar o no en, en una tercera guerra mundial, pero también es el siglo de las grandes revoluciones, ¿verdad? De la revolución rusa, de la revolución china, de la revolución cubana, de mayo del 68, de la revolución vietnamita, de la revolución contra el estalinismo que hizo caer al estalinismo en la Unión Soviética. Eh, y eh, este siglo que pensó mucho el problema de las guerras y las revoluciones, que es como inicia, como inicia el documento que, que ustedes, que ustedes leyeron, ¿verdad? Eh, el, se los voy a leer un segundo. Continuamos. Como les decía, el, el siglo está marcado por, por las guerras, por las revoluciones y por lo que implicó la experiencia de las dos grandes guerras. Y ustedes, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el segundo considerando, pueden leer un texto que explica justo lo que estaban pensando quienes, quienes escriben la declaración, ¿verdad? Diciendo, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencias. ¿Verdad? Entonces, el desconocimiento de los derechos, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajante, actos de barbarie ultrajante, ¿verdad? Entonces, ahí claramente eh, vemos el pensamiento de este periodo, como las guerras y las revoluciones pusieron eh, en tensión la idea de la civilización y la barbarie. Es decir, la idea de que los seres humanos podían recaer en la barbarie, ¿verdad? Y cometer actos ultrajantes que son ofensivos a la conciencia de la humanidad, ¿verdad? Eh, este es uno de los pensamientos del siglo. También veremos más adelante, no tanto en esta declaración, sino en otros textos, como el siglo XX también estuvo muy marcado por la idea del gran proyecto, eh, usando el lenguaje que usaba, por ejemplo, Ernesto Guevara, la idea del hombre nuevo, ¿verdad? La idea de que de alguna forma se va a construir una nueva humanidad
que es diferente a la humanidad antigua y que va a finalmente liberar a los seres humanos de la pobreza, la miseria, de la ignorancia, de las desgracias, ¿verdad? Es un gran proyecto. Eh, durante el siglo también se ha pensado mucho sobre el problema, digamos que podemos hablar de la demografía. Nadie y nadie nunca pensó que estuviéramos al borde. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero ustedes todavía en su vida van a llegar al momento en que vamos a ver 10 mil millones de seres humanos sobre el planeta. Eh, y nadie ha pensado realmente, bueno, nadie pensó en el pensamiento original que llegáramos a 10 mil millones. Y ya sobre nuestra época está la pregunta sobre si es social y económicamente viable que 10 mil millones de personas, y algunas de ellas, algunos millones consumiendo como si el planeta fuera infinito, eh, es social, cultural y ecológicamente viable, ¿verdad? Entonces aparece el problema de los límites del planeta, que es un problema que no está desde el siglo XIX, salvo algunos atisbos en algunos autores como Marx y así, pero, pero eso hasta más o menos el año 1972 con la Declaración del Club de París, que, digamos, la conciencia mundial empieza a pensar seriamente en el problema de los límites del planeta, ¿verdad? Eh, y justamente también al final del siglo, con, con la implosión de la Unión Soviética, con las revoluciones democráticas que echan abajo los sistemas de partido único de la Unión Soviética y del este de Europa, aparece los temas, digamos, más postmodernos, del fin de la historia, ¿verdad? Es decir, de que hemos llegado a alguna especie de tope posible de la historia y que este tipo de sociedad que tenemos es la única que puede existir, ¿verdad? Que es una de las tesis fundamentales, sobre todo de los autores que están anclados y que piensan y que respetan los valores del neoliberalismo latinoamericano y del neoliberalismo mundial. Una señora que fue muy importante en el despliegue del neoliberalismo, que se llama Margaret Thatcher, pues fue la presidenta del Reino Unido entre 1979 y 1990. Se le considera una de las grandes impulsoras de la revolución conservadora, de la revolución neoliberal. eh, Margaret Thatcher decía, tenía un acrónimo que decía TINA, There is no alternative. No hay ninguna alternativa al capitalismo. Esa es la idea. Y por eso un señor que se llama Francis Fukuyama, que es un intelectual que fue importante en los 90, hablaba de que estábamos en el fin de la historia, ¿verdad? Eh, entonces esas son algunas de las ideas que se han pensado en el siglo de distintas maneras. Las vamos a ver con más detalle. El problema de la guerra y la revolución, el problema de qué significa recaer en la barbarie para los seres humanos, eh, la idea del gran proyecto, del gran cambio, ¿verdad? De la idea de que podemos ser seres humanos nuevos, mejores, liberados, emancipados, eh, el problema de los límites del planeta, y el problema de la utopía, de si es posible. Utopía es una palabra que se usa mucho en filosofía, que utopos significa el no lugar, que debe su nombre a un libro de Tomás Moro, que ustedes pueden leer, está en la biblioteca, es un libro muy interesante, donde Moro lo que hace es que diseña una, una isla que no existe, que se llama Utopía, que es un régimen de igualdad y de libertad superior a la Inglaterra de su época. Y de ahí quedó el término utopía para referirse a un lugar que no existe, pero que debería existir. Utopos, utopía, significa el lugar que no existe, pero también significa el buen lugar,
Utopo significa no, no existe, o EU puede significar buen lugar. Entonces, utopía puede significar igual el lugar que no existe o el buen lugar, el lugar bueno. Eh, Uno podría decir es, por lo tanto, el, el lugar que no existe, pero que debería existir justamente porque es el mejor lugar para estar. Eh, Ahí también podemos, un segundo, podemos ver el otro elemento que creo que es importante reseñar de este semestre es la importancia que ustedes habrán notado de la referencia a América Latina, ¿verdad? Tanto en la literatura como en la filosofía va a ser muy importante la reflexión sobre lo que significa América Latina y lo que significa ser latinoamericano y latinoamericana en este mundo, en el siglo XXI. Y se hace una referencia muy importante a un texto de José Martí, de Nuestra América, que es una reflexión sobre las tensiones entre lo universal y lo particular, ¿verdad? Si la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene que ver con lo universal, con las aspiraciones morales que tiene la humanidad para sí, la referencia a Martí que está en la introducción a la antología que ustedes están leyendo, más bien quiere remitirlos a pensar justamente las tensiones entre aquello que es universal, en este caso los derechos humanos, y aquello que es particular, que es ser latinoamericano. ¿Qué significa ser latinoamericana? ¿Qué significa ser latinoamericano y latinoamericana, vivir en América Latina en este mundo actual? Y hace una referencia a este texto, José Martí, que es un texto que también todo el mundo tiene que haber leído en algún momento. Es uno de los textos que se considera la cima, una de las cimas del pensamiento latinoamericano, tanto por agudeza como por la belleza de la escritura. Es uno de esos extraños textos que es agudo y bello simultáneamente. Un texto interesante no tiene por qué ser bello, pues, puede ser que la escritura sea densa, y uno no pueda considerar que esté bellamente escrito, pero en el caso de Martí son las dos cosas. Es un texto agudísimo sobre las relaciones de Latinoamérica con el mundo, y un texto bellamente escrito simultáneamente, ¿verdad? El texto de Martí dice así justamente, dice, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Los aldeanos creen que el mundo entero es su aldea, es decir, que aquello que ellos ven en su vida inmediata es todo el mundo, ¿verdad? Es una crítica a la estrechez nacional y es una llamada a ver el mundo amplio tal como es, amplio y diverso tal como es, ¿verdad? Y con tal que él quede de alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia o le crezca en el alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal. Ahí también la diferencia entre el interés particular y el bien común, ¿verdad? Es decir, da por bueno un orden solo porque a él le conviene, ¿verdad? Materialmente. Pero eso no hace que un orden sea bueno. Eh, Sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por los aires dormidos engullendo mundos. Lo que quede de la aldea en América va a despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino con las armas en la almohada, como los varones de Juan de Castellanos. Las armas del juicio que vencen a las otras. Trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra. Entonces, ese fragmento, que se lo pueden leer completo luego, muy interesante porque Martí habla de la trinchera de ideas, que es más fuerte que la trinchera de piedras, y cuando habla de los colosos y los gigantes, está pensando en el problema del imperialismo, ¿verdad? De cómo pequeñas naciones como las latinoamericanas
pueden encontrar su vida en un mundo dominado por grandes potencias, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que puede tener una pequeña nación que quiere ser soberana en un mundo gobernado por gigantes, ¿verdad? Y bueno, luego habla de otras cosas y dice esta frase, que es una frase así famosa, de trinchera de ideas vale más que trinchera de piedras. Es decir, lo que vence en la guerra no son las armas, sino las ideas. Eso es. Que primero hay que tener ideas claras sobre lo que uno quiere para su país y luego la lucha será más fácil, ¿verdad? Si uno lucha sin ideas, está condenado a fracasar, ¿verdad? Eso es un poco la idea. Eh, Ahora podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como tal, eh, aunque hemos estado hablando un poco eh, de pasada. La declaración fue escrita en París en el 10 de septiembre, el 10 de diciembre, perdón, el 10 de diciembre de 1948. Este es un contexto histórico muy específico que pueden hablar más con el profe de historia si quieren, pero digamos, el marco general para que ustedes lo sepan es que el mundo está terminando la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial ocurre entre 1939 y 1945. Es decir, la guerra terminó hace 3 años, cuando escribieron lo que escribieron. Eh, es un momento donde claramente, digamos, el momento que llevó hacia la guerra, que algunos analistas curiosamente dicen que nuestra época, digamos, el momento histórico que estamos viviendo, se parece mucho a los años 30, es decir, a los años previos a la Gran Guerra, como a los elementos que hay como elementos similares en nuestro mundo, con los elementos que luego produjeron la guerra en los años 30 en Europa. Y dentro de esos elementos está, por ejemplo, el descrédito de la democracia liberal, ¿verdad? De la democracia burguesa, dicen los marxistas, eh, y por lo tanto una crisis de los valores liberales, ¿verdad? Hay una primera declaración anterior a esta, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es una declaración que se hace durante la Revolución Francesa en 1789, eh, que se ha considerado como el marco de, del inicio, digamos, de los valores liberales. Pero hay una crisis de estos valores, ¿verdad? Hay una contradicción entre los valores de la sociedad o los valores formales que se expresan en la sociedad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, y los hechos reales de la sociedad capitalista, que dentro de sus características está centrales del periodo, digamos, el efecto que produjo las leyes de libre mercado con las que funcionaba el mundo en ese periodo, eh, llevó, por un lado, a una creciente pobreza, a una creciente desigualdad y a una creciente crisis social producto de esta nueva desigualdad y esta nueva forma de explotación que surgen en el capitalismo. Y entonces la época está marcada por el ascenso del fascismo italiano, del nazismo alemán, por el otro lado del surgimiento en un primer momento del bolchevismo, de la Revolución Rusa, que luego, producto de una contrarrevolución interna, degenera y se transforma en lo que hoy conocemos como el estalinismo, que es el régimen de José Stalin, en la Unión Soviética,
Y es un periodo donde además surgen, por ejemplo, los campos de concentración como Auschwitz y como eh, Birkenau, creo que es el otro importante. Auschwitz es el más famoso. Los campos de concentración, ¿verdad? La política de solución final, de exterminio de los judíos, de parte de los judíos, pero no solamente de los judíos, de los gitanos, de las personas con síndrome de Down, de los negros, de los homosexuales, este, que lleva adelante el régimen nazi, eh, el Gulag en la Unión Soviética, que es un campo de concentración también para prisioneros políticos, eh, el proceso de desnacionalización de muchos ciudadanos, por ejemplo, León Trotsky, León Trotsky, que es uno de los grandes dirigentes de la Revolución Rusa. Luego que Stalin llega al poder, lo desplaza y lo expulsa del país, eh, y le quita la nacionalidad rusa, ¿verdad? Entonces es una patria, no tiene patria, no tiene nación. Pero muchos intelectuales que huyeron de la Alemania nazi también les quitaron la nacionalidad, ¿verdad? Adorno, Horkheimer, Marcuse, ¿verdad? Eh, y finalmente, como si no fuera suficiente, la guerra termina con la bomba atómica, con, con el estallido de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que es la conclusión de la guerra y la rendición de Japón. Eh, entonces, en el marco de estos hechos históricos, donde se cometieron actos ultrajantes de barbarie, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense que es una declaración, no es un tratado, es diferente. Un tratado es un poco en cómo funciona el sistema internacional de derechos humanos. La declaración es solo es declarativa, es solo la expresión de un ideal moral. El tratado es un acuerdo que firman los estados que se comprometen a cumplir. Tiene características distintas. O sea, la declaración no te obliga a nada. El tratado te obliga a más, pero también igual lo podrías incumplir. Eh, la diferencia es si los estados lo firman o no lo firman. Entonces, en 1948 se da la declaración, se considera un punto álgido de, del surgimiento de los derechos humanos, pero no se transforma en un pacto internacional hasta 30 años después, con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, que es cuando los estados firman y se comprometen a cumplir las orientaciones, ¿verdad? Eh, actualmente, en nuestro mundo contemporáneo, el sistema de derechos humanos es un sistema de 9 tratados, que son el cuerpo básico de son 9 tratados, que son el cuerpo básico de los instrumentos internacionales de derechos humanos, civiles y políticos, económicos y sociales. Y esos tratados justamente son los tratados de derechos civiles y políticos, los tratados de derechos económicos y sociales, los derechos contra el racismo, contra la discriminación a las mujeres, contra la tortura, por los derechos de la niñez, por los derechos de los trabajadores migrantes, contra la desaparición forzada y con los derechos de las personas discapacitadas. Son 9 instrumentos que se consideran los centrales. Eh, como no les había señalado, pero digamos, esto es una cosa que nos parece muy contraintuitiva a todos nosotros y nosotras, porque ustedes ya y yo también hemos sido educados en una civilización, en una época histórica,
donde los valores que vienen de la Revolución Francesa son parte de nuestro sentido común, ¿verdad? La libertad, la igualdad, la fraternidad menos, que luego les puedo contar por qué la fraternidad nadie la recuerda, ¿no? Pero la libertad y la igualdad claramente son palabras que están cargadas de manera valorativa, positiva en nuestras vidas. Es decir, cuando uno habla de la libertad y la igualdad, siempre habla positivamente de ella, eh, excepto en una frase que dicen las personas que son muy conservadoras, como Gloria Navas, que es la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de nuestro país, que es parte de la bancada de Fabricio Alvarado, de Nueva República. Es una señora muy conservadora y usa frases como no es lo mismo libertad que libertinaje, que es una tontería esférica, pero que la gente muy conservadora la dice. Eh, Salvo este tipo de señoras que son medio folclóricas, la libertad es la libertad, ¿verdad? Y nosotros la apreciamos y siempre hablamos de ella positivamente. Nadie quiere estar en contra de la libertad, nadie está a favor de la esclavitud contra la libertad, ¿verdad? Igual que nadie está a favor de la esclavitud contra la igualdad. Eh, entonces, por ejemplo, si yo estableciera en el grupo elementos que coarten su libertad o que coarten su igualdad, a ustedes les parecería odioso, me denunciarían y probablemente y muy seguramente ganarían la denuncia, ¿verdad? Si yo dijera, todas las personas que nacieron en Naranjo están eximidas del examen, porque a mí Naranjo me parece un gran cantón y un gran distrito. Eh, y ustedes dirían, bueno, pero ¿por qué? Si todos somos iguales, todos por igual tenemos que tomar el examen, ¿verdad? Eh, o igual, digamos, las restricciones de cualquier tipo a la libertad. Obvio que en nuestra época existen restricciones a la libertad, pero esas restricciones nos parecen odiosas o nos parecen necesarias y momentáneas, nada más. Por ejemplo, la trata de personas es una forma de esclavitud moderna y es obvio que esas personas no tienen libertad, pero nadie defiende la trata de personas. Eso es ilegal y es combatido por los estados. Eh, y nadie está dispuesto a defender eso en público, ¿verdad? Eh, es un acto que se comete ilegalmente, es un acto de barbarie sin duda y es un acto penado por el Estado y perseguido por el Estado, aunque existe. Eh, Y lo mismo con otro tipo de restricciones a la libertad. Por ejemplo, la gente menor de 18 años no es libre, ¿verdad? Los papás tenemos mucha capacidad de restringirles su libertad, de decirles a qué hora pueden salir, con quién pueden salir, si pueden o no pueden salir, ¿verdad? O sea, hay una restricción en el movimiento de los niños más pequeños porque se considera necesario hasta que cumplan la mayoría de edad y puedan actuar racionalmente y libremente, ¿verdad? Pero esa restricción la consideramos necesaria. Es debatible hasta dónde llega la restricción, ¿verdad? Pero se sabe que hay restricciones. Por ejemplo, en Costa Rica la restricción es hasta los 18 años. Los padres tienen patria potestad de los jóvenes hasta los 18 años. Es razonable que, por ejemplo, a mí es una cosa que siempre me ha parecido lógica, que esa restricción debería ser menor, ¿verdad? Es decir, que la mayoría de edad debería darse a los 16 años, por ejemplo. No hay ninguna, me parece que la restricción debería ser menor, me parece que las personas que tienen 16 años pueden ser tratadas como adultas. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. En todo caso es debatible, pero como se fijan, y bueno, hay lugares en el mundo donde la mayoría de edad es a los 16 años, ¿verdad? Pero lo que sí no está puesto en tela de juicio es que hay restricciones. Hay una discusión de cuáles son las restricciones y hasta dónde, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos, los chicos pueden conducir a los 16, pero todavía no pueden votar y no pueden tomar alcohol hasta los 21, ¿verdad? En Costa Rica funciona simultáneo, uno puede andar en automóvil, eh, votar y tomar alcohol cuando tiene 18,
¿verdad? En algunos lugares, creo que en Suiza, por ejemplo, los chicos de 16 años pueden votar en las elecciones municipales. Entonces, obviamente, digamos, es móvil, no hay ningún tratado que diga que tiene que ser a los 18 años, pero lo que sí es claro es que eh, los chicos muy pequeños tienen restringida su libertad momentáneamente. Todos tuvimos restringida nuestra libertad momentáneamente mientras fuimos niños, pero al cumplir cierta edad esa restricción se levanta, pero es un asunto de necesidad. Y el otro caso es que ustedes lo experimentaron, que es durante las pandemias o las guerras, que momentáneamente puede ser restringida la libertad en función de un bien superior, ¿verdad? Pero salvo estos casos súper excepcionales que están debidamente arreglados, en general la libertad y la igualdad son valores que todos apreciamos y que todos defendemos. Pero, aunque no lo crean, la mayor parte de la vida, de la historia humana y de los seres humanos que han existido en el mundo ha sido concebida como lo contrario, como la idea de que los seres humanos no somos iguales, que los seres humanos somos desiguales, desiguales. Entonces, inclusive digamos, un titán del pensamiento clásico como Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles defendía la esclavitud, ¿verdad? Aristóteles consideraba que había seres humanos que nacían para ser, por sus cualidades naturales, nacían para ser hombres libres y había seres humanos que su naturaleza los inclinaba al trabajo manual y que por lo tanto tenían que ser esclavos. Los esclavos no eran considerados seres humanos, ¿verdad? Nosotros inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de la trata de personas, decimos que son seres humanos que han sido sometidos a la trata, pero son seres humanos que están sometidos a una condición indigna, ¿verdad? Para el mundo clásico griego, los esclavos eran instrumentos móviles, no eran seres humanos, ¿verdad? Y la esclavitud fue parte de la vida de los seres humanos hasta bastante entrado el siglo XIX, ¿verdad? La primera gran abolición de la esclavitud se la debemos a la Revolución Haitiana, que es un proceso histórico, lo pueden hablar más con Juan en historia. Es un proceso histórico súper desconocido, inclusive para los latinoamericanos, y ya no se diga para el resto del mundo. Y es uno de los procesos sociales y políticos más interesantes que ha vivido la humanidad, porque la primera colonia que se independiza de los poderes europeos es Haití, ¿verdad? En 1791. Y es simultáneamente la primera colonia que se independiza, la primera república que hay en América Latina y la primera república negra que hay en el mundo. Y eh, durante la Revolución Haitiana, 1791 hasta 1804, 1805, se da la primera gran liberación de esclavos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en el tiempo histórico, eso es 1791, pero por ejemplo, en Estados Unidos la abolición de la esclavitud no ocurre hasta 1864, cuando el norte, cuando la, la Unión vence a los confederados. Entonces, hasta 1864 había esclavitud en Estados Unidos. Y en América Latina la esclavitud llega hasta 1888. Los últimos dos países en abolir la esclavitud son Brasil y Cuba. Entonces, hasta hace, no sé, 150 años, sí, 150 años, había estados enteros que consideraban que la esclavitud era razonable y que era parte de la existencia humana. Y había miles de formas que justificaban la desigualdad entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres, entre las distintas razas, entre las distintas naciones. Y es hasta hace relativamente poco, sobre todo como un subproducto de las revoluciones, como un subproducto de la Revolución Francesa, de la Revolución Haitiana, de la Revolución Rusa, que, eh, que nosotros tenemos la intuición de que somos libres e iguales, ¿verdad?
la mayor parte del tiempo de la vida humana, eh, de la humanidad, no considerábamos eso. Entonces, esa es la razón por la cual el filósofo Richard Rorty dice que en nuestro tiempo los derechos humanos son un hecho del mundo. Es decir, nosotros sabemos ya que hay derechos humanos, es un hecho en el mundo. Nadie ya cuestiona de que existan los derechos humanos. Cuestiona cuáles son, ¿verdad? Pero la existencia es un hecho. Y para Rorty eso tiene la ventaja de que eso significa que en la sociedad global, en tiempos de paz, esta tiene un lenguaje moral común, que son los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos funcionan como el lenguaje moral común de la humanidad, sobre todo en tiempos de paz. Cuando hay guerras, como el momento en el que estamos viviendo, pues se relativiza el discurso de los derechos humanos, ¿verdad? Eh, Como les había señalado, también hay un antecedente en, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese antecedente de 1789, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. Eh, y si vemos los considerandos, vamos a hablar de los considerandos del texto. Lo primero de lo que hablamos es, que creo que esto es un punto que quería que ustedes reflexionaran. El texto dice, habla del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ese es el lenguaje que decidieron utilizar. El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana. Entonces aparece esta idea del problema de la dignidad humana, que es lo que le da dignidad a la humanidad, la dignidad humana, que tiene que ver con esta reflexión anterior de que hay algo especial en los seres humanos, el alma, la psique, el logos, la racionalidad, la subjetividad, hay algo especial que obliga a una dignidad especial, ¿verdad? Eh, y esta idea de la dignidad está muy anclada en toda la historia del pensamiento, en toda la historia de la filosofía, toda la historia de las grandes religiones. En los textos antiguos, dignidad quiere significar sobre todo notas de libertad y de cierta independencia, ¿verdad? La dignidad humana se supone que tiene que ver con esto, con la libertad, ¿verdad? Es decir, es indigno la esclavitud y con una cierta independencia, es decir, con un comportamiento que no es directamente interesado sobre algo. Cuando nosotros hablamos de comportamientos dignos, estamos hablando de una cierta majestad, de un cierto reposo en sí mismo, señalamos que es esta especial posición del ser humano como ser racional entre los demás seres naturales, que es el elemento que siempre ha venido de la reflexión filosófica y teológica, ¿verdad? Eh, Esa reflexión lo que supone es, aquí viene otra palabra que es típica de la gente de filosofía, una diferencia ontológica. Ontología quiere decir el estudio del ser en general. Esta es una palabra típica de filosofía, ontología, ¿verdad? Ontología significa el estudio del ser en general, de lo que hay, de las relaciones entre los entes, de las relaciones entre un acto y sus participantes. Eso es lo que quiere decir la ontología. Eso es el estudio del ser en tanto que ser. Y es sinónimo de otra palabra que la gente de filosofía usamos mucho, que es metafísica, ¿verdad? Eh, la diferencia. Metafísica y ontología es lo mismo, el estudio del ser en tanto que ser, el estudio del ser en general, el estudio de las relaciones entre los entes, el estudio de las relaciones entre un acto y sus participantes, la ontología. Entonces, también esta reflexión sobre la dignidad humana eh, se habla de un elemento de diferencia ontológica de los seres humanos.
Diferencia ontológica quiere decir de una diferencia en la estructura de su ser, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Ontológicamente nos separamos de los seres naturales a causa de la razón, ¿verdad? Y la razón es la raíz de la libertad. Somos libres porque somos racionales, ¿verdad? Y como somos racionales, tenemos una ontología distinta de otros seres naturales. Y ese es un poco el mecanismo, ¿verdad? Y esta libertad es una relativa independencia de los condicionamientos que nos da la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay como una cascada de cosas, ¿verdad? Ontológicamente, ¿verdad? Somos diferentes, la estructura de nuestro ser es diferente, ¿por qué? Porque somos racionales. ¿Y qué tiene la racionalidad? La racionalidad es la raíz que explica la libertad. ¿Y qué es la libertad? La independencia de los condicionamientos naturales. Una cierta independencia, porque nosotros no somos independientes del todo de los condicionamientos naturales, ¿verdad? Es decir, todos nosotros tenemos condicionamientos naturales que no podemos evitar. Respirar aire, por ejemplo, tomar agua, comer, dormir, no podemos evitar hacer eso. Estamos limitados por esos condicionamientos, pero tenemos una cierta libertad, ¿verdad? No siempre que tenemos sueño nos vamos inmediatamente a dormir. Tenemos la libertad de eh, aguantar el sueño y estudiar filosofía. Eh, entonces, podríamos decir justamente, ahora con Aristóteles, que quien es libre es dueño y señor de sus actos y que por eso precisamente se distingue de los esclavos, porque los esclavos no son dueños y señores de sus actos. En cambio, los hombres libres sí son dueños y señores de sus actos. Eh, la teología, que es otra palabra que tal vez ustedes no conozcan, teología es el estudio de Dios, es una carrera, no puede estudiar teología. Eh, la teología, sobre todo la teología judeo-cristiana, que es la que más influencia en nuestra vida, porque digamos eh, las religiones más fuertes en Occidente son las judeocristianas, ¿verdad? El judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, eh, el cristianismo en versión católica, hay que haber dicho. Y en la teología, ¿verdad? El elemento de dignidad humana no tiene que ver con la razón, que es la raíz de la libertad, que es el razonamiento griego, sino que las razones pues, de la dignidad humana son razones teológicas, porque el ser humano eh, es el señor de la creación. Y eso es lo que le da una dignidad especial, ¿verdad? Que es un señorío derivado. ¿Derivado de quién? Derivado de Dios. Y derivado de la creación, ¿verdad? Entonces, un filósofo que también es un teólogo muy importante, que se llama Santo Tomás de Aquino, que no lo he mentado todo este rato. Santo Tomás de Aquino señala que justamente la dignidad humana está asociada a que es construido a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene una serie de características que lo hacen especial. La inteligencia, el libre albedrío, ¿verdad? Fíjense que aquí ya aparece otro concepto que es un concepto más asociado al pensamiento cristiano, la idea del libre albedrío, el dominio de los actos propios, ¿verdad? Entonces, digamos, la idea de la dignidad humana ha sido alimentada por la filosofía clásica griega, que dice los seres humanos tienen una ontología especial que tiene que ver con la razón y la libertad. Ha sido alimentada por la teología cristiana, que dice los seres humanos tienen una dignidad especial porque son los señores de la creación y tienen características como el libre albedrío y el dominio de los actos propios, ¿verdad?
todo esto derivado de Dios, obviamente. Pero al final, la fundamentación de la dignidad humana que más usamos nosotros, eh, que más se usa en general, quienes reflexionan este tipo de cosas, pero digamos en los tratados de derechos humanos es así, en los tratados de ética también es así, se debe a un señor que es un señor muy importante en la historia de la filosofía, que se llama Immanuel Kant, y algunos consideran que es uno de los filósofos más importantes que ha habido, algunos consideran que es el más importante, es un filósofo absolutamente central en las reflexiones sobre la ética. Eh, y con Kant lo que se da es una fundamentación trascendental de la dignidad, ¿verdad? Es una fundamentación que no viene, que tiene como otras notas en relación con la de Aristóteles, pero también se diferencia de la Santo Tomás de Aquino porque no hace una apelación a Dios, no saca ese elemento de la fundamentación y dice que la dignidad humana eh, está asociado a que uno tiene que distinguir entre cosas que tienen un precio y un valor relativo y las personas que son fines en sí mismos, ¿verdad? Las cosas que tienen un precio o un valor relativo y las personas que son fines en sí mismos. Eh, entonces, las cosas que tienen precios, un valor y valores relativos, pueden ser sustituidas o pueden ser reemplazadas por cosas equivalentes, ¿verdad? Las cosas tienen un precio, tienen un valor y ese valor puede ser sustituido, le permite ser sustituido, le permite ser reemplazado por cosas equivalentes, ¿verdad? Uno puede reemplazar, qué sé yo, eh, un armario por 3 sillas, ¿verdad? Puede reemplazar una silla por 2 kilos de arroz, ¿verdad? Es decir, son reemplazables una entre otra. Y por lo tanto, y este es el asunto, se puede hacer un cálculo de bienes, ¿verdad? Con las cosas, con los objetos que tienen precios y valores, uno calcula los bienes. Uno dice, bueno, ¿qué me conviene más a mí? ¿Tener una silla o tener 3 bolsas de arroz? ¿Qué me conviene a mí más? ¿Tener un armario o tener 6 sillas? ¿Verdad? Uno calcula. Puede hacer un cálculo de qué bien y le sale mejor a uno, ¿verdad? Y también las pérdidas que puede implicar ese bien, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, con la silla, me puedo sentar, y a mí la verdad no me gusta estar en el piso, pero con el arroz puedo comer y la verdad que puedo calcular que entre comer y estar sentado está bien, es un poco más incómodo estar sentado en el piso, pero me sale mejor comer arroz por varios meses. Entonces, prefiero, aunque voy a perder algo con la silla, calculo que es más lo que gano que lo que pierdo. Entonces cambio la silla por los sacos de arroz. O el armario y las sillas, uno digo, bueno, la verdad es que yo tengo mucha ropa aquí, voy a perder el lugar donde tengo la ropa, pero bueno, la podría doblar en cajas y ponerla en el cuarto y igual voy a encontrar la ropa. En cambio, las sillas sí la necesito porque es que no tenemos ninguna, cada vez somos más y creo que me sale mejor tener las sillas que el armario, ¿verdad? Uno calcula los bienes y sobre eso se toman las decisiones. Pero para Kant, lo que se eleva por encima de todo precio no admite equivalentes y no admite cálculo de bienes, ¿verdad? ¿Por qué no admite equivalentes y no admite cambio de bienes? Porque tiene dignidad y esa dignidad no, no acepta equivalentes, ¿verdad? No se puede cambiar e intercambiar a las personas como equivalentes, eh, sino que no se puede calcular eh, cuántas personas vale la pena
morir para que mueran para que la sociedad sea mejor. Ese cálculo no se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada persona en sí misma tiene una dignidad como persona, ¿verdad? Y eso que lo eleva por encima de todo precio no admite equivalentes, ¿verdad? Las personas y la dignidad de las personas están elevadas, porque fíjense que Aristóteles lo que dice es que están elevadas sobre la esclavitud, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino dice que están elevadas sobre los otros seres naturales porque jerárquicamente son inferiores a los seres humanos según la creación judeocristiana. Kant no usa ese argumento, ¿verdad? Sino que es un argumento muchísimo más universal, muchísimo más potente, que es, eh, hay cosas que no tienen precio, y esas cosas son las personas no tienen precio, ¿verdad? Las cosas tienen precio, las personas no tienen precio. Y eso que las personas tienen, que lo eleva por encima de todo precio y no acepta equivalentes y no acepta cálculo de bienes, es a eso que nosotros le decimos la dignidad. Entonces, eh, eso sería, digamos, la primera parte de este video. No, la primera parte no, este sería el video correspondiente a la introducción al tema de derechos humanos y todavía la otra semana vamos a seguir discutiendo sobre este tema de los derechos humanos y nada más que ahora tienen que tener leído la declaración y el texto de Antonio Marlasca sobre la fundamentación de los derechos humanos que está en su respectiva antología. En la misma clase de mediación virtual les voy a dejar un ejercicio sobre esta clase. Y bueno, espero poder verlos y verlas el próximo lunes.